Amigos acontenautas, gusto saludarlos nuevamente, soy Mauro Castañeda y hoy tenemos realmente una entrevista de lujo. Han de saber ustedes que estamos cumpliendo 31 años como empresa y de verdad me siento pues muy agradecido. Es verdaderamente satisfactorio poder tener una entrevista con un personaje de la porcicultura, de la investigación, de la producción y sanidad porcina, el doctor Ramiro Ramírez Necochea. Ramiro, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti por rescatarme de mi vejez. Ramiro, para empezar, en esta vida profesional que inicias con veterinaria en algún momento, pues tenemos, como todos los veterinarios, muchas opciones, porque la carrera es muy abierta, tiene muchísimas oportunidades, lo sabemos todos. Pero, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el momento de inflexión donde dijiste, lo mío son los cerdos? Bueno, tuve la oportunidad de hacer contacto con médicos de la Fundación Rockefeller que estaban llegando a México. Hice contacto con unos de origen europeo y nos hicimos amigos y empezamos a platicar y me iba yo a Palo Alto a visitarlos. No tenía desde luego derecho a entrar a Palo Alto ni nada parecido, pero ellos me daban chance y ahí empecé a escarbarle. Estos médicos eran, además de especialistas en cerdos, eran también en aves. O sea que en ambas especies me metí de lleno. Y rompiendo con un poco de la usanza de la época, que cuando había un sitio para enseñarles cómo se veía un brote de una enfermedad en vivo, había que correr toda una bola de trámites en la institución y que prestaran un camión o 2 camiones y un policía para cuidarnos, etcétera. Y entonces esto dificultaba mucho el poder salir. Y cuando yo hice contacto con estas personas de la Fundación Rockefeller, específicamente de Daniel Hagan, que a lo mejor lo conociste, Sí. Y él me adoptó y órale, a darle. Con la ventaja de que Daniel Hagan había sido un veterinario multifacético, y sabía de pollos, sabía de caballos, sabía de vacas, de cochinos, etcétera. O sea que estaba yo en el puro cajón del tesoro. O sea que, de alguna manera, como se dice coloquialmente, le cargaste el maletín al doctor, como mucha gente después lo hizo contigo con mucho orgullo. Sí, le cargué el maletín y le lavaba el coche, todo lo que fuese necesario. Ok, eso fue en la etapa de la licenciatura. Sí, luego bueno, viene ya el posgrado. terminando la licenciatura. Ok, ¿y te fuiste ya enfocado a estudios que tenían que ver con porcino? No, esto fue porque una cuestión que sucedió ahí importante es que la Fundación Rockefeller empezaba a traer más veterinarios de Estados Unidos y de Europa. Y entonces aquí había que ponerle contrapartes, o sea, para balancear los esfuerzos. Y esos veterinarios que salían a acompañar a los veterinarios extranjeros, pues se dedicaban de lleno a lo que les ponían enfrente, ¿no? Y entonces yo en un principio estuve muy metido en vacas, luego en pollos, y ya
al final que casi nadie quería entrarle, de los mexicanos a los cochinos. Y de ahí pues viene toda esta No, pues ya historia, de todo ahí, este desarrollo. sí, de ahí me apliqué y entonces, usando los contactos de Daniel Hagan, de repente me escapaba a Minnesota o Iowa y ahí me pegaba como invitado autodidacta a, a sitios donde se hacía mucha tecnología en la crianza de los cerdos. Toda esa formación, todo ese acervo se fue concentrando posteriormente en publicaciones. Un libro particularmente importante, que doy fe de ello, El diagnóstico de enfermedades del cerdo. Sí. Primer libro que entiendo tocaba el tema en español, lo Sí. cual facilitaba mucho a los que, por supuesto, no dominábamos el inglés en ese momento, ni ahora, pero era un libro de consulta, era una Biblia. Cuéntanos al respecto. Bueno, ese libro se escribió por insistencia de Daniel Hagan, que él nos daba la explicación en inglés, costaba un trabajo entender todo, y entonces yo hacía los apuntes y fui anotando, y ya un día vio los apuntes y dice, ¿por qué no haces un libro? Y pues nunca he hecho uno, pero pues, lo total, lo intentamos. Y empezó el asunto a funcionar. Para entonces ya tenía yo localizados a varios colegas míos que estaban metidos en zonas de altas poblaciones de cerdos, o sea, básicamente el Bajío, o sea, en Michoacán, en Querétaro, en Jalisco, y ahí empezamos a darle y fundamos AMBEC. Y ese fue otro detonador gigante, porque los primeros socios de AMBEC pues eran jóvenes que querían aprender de cochinos y pues no había mucho a dónde hacerse. En las escuelas de veterinaria prácticamente no se tocaba el asunto de los cochinos. El asunto de los cochinos comienzan a manejarlo aquí en México la gente que estaba metida en aves, porque tenían el mismo seguimiento de casos clínicos. En pollos se podía hacer también en cerdos, y eso pues facilitaba mucho el diagnóstico, y no como antes de que estuviera en la Fundación Rockefeller, todo lo manejábamos por el sistema adivinatorio. A ver, ¿qué tiene ese cochino? Ay, parece que tiene cólera. No es cólera, es fiebre porcina. Bueno. Toda una historia. Esa parte relacionada con el gremio, particularmente con AMBEC, una de las asociaciones de especialistas más antiguas de Latinoamérica y del mundo. Por cierto, pues ahorita viene su congreso número 56, nomás para que se den una idea. Eres socio fundador y además ocupas la presidencia los primeros 6 años. Fui el fundador de ese grupo y empecé todo lo que yo aprendía en las granjas lo trasladaba a las reuniones de AMBEC. Entonces era muy apreciado ese asunto, ¿no? Porque era una fotografía de la realidad. Y sin duda, digamos, fuiste el eje en ese arranque de la asociación. Estuviste 6 años en un inicio, o sea, un sexenio como presidente. Luego, de acuerdo a lo que señala aquí la información, entró el doctor Berruecos 2 años, volviste otros 2 años. O sea, los primeros 10 años de AMBEC realmente estuviste pues cuidando ese arbolito que comenzó a crecer con mucha fortaleza. Pues sí, y a esto le agregamos que después fundé la Asociación Latinoamericana. Correcto. Y luego me inscribí en la Asociación Mundial, y con esas 3 asociaciones hacía yo un montón de eventos. Y entonces ahí había material más que suficiente para la revista esta que es
Bueno, ese es Acontecer. El Acontecer. Por Sirama. Bueno, por ahí debe de haber alguno. Sí, por Sirama, evidentemente era la revista que estaba, pues en ese momento reflejaba la parte además técnica. Fue la primera revista de divulgación de tecnología de crianza de cerdos en idioma español. Así es, así es. Es que por Sirama me lo pedían de España, de Brasil, de Chile, de Argentina, de un montón de lugares. Y en esa faceta de comunicación también debo decir, me siento muy orgulloso porque a través de Acontecer Porcino tuvimos la participación del doctor Ramiro Ramírez Necochea durante una muy buena cantidad de ejemplares a través de una sección que se llamaba Necomentarios, donde el doctor, pues con toda libertad, exponía las situaciones que él veía dentro del sector, y debo decirlo, a veces un poquito complicado para mí como editor, porque ustedes lo conocen, él es muy abierto, muy transparente y dice las cosas como son, y no necesariamente a todo mundo en algún momento le parecía el concepto. Muy exitosa la sección, Ramiro, como siempre, yo te agradezco mucho haber participado en Acontecer Porcino tantos años. Muchas gracias, caballero. Bueno, eres un referente en la parte porcícola desde sanidad, producción, te acercas a productores no solamente en México, sino en otros países. ¿Nunca abrazaste la idea de ser productor? O sea, teniendo todo el conocimiento... No, sí fui productor. ¿Fuiste productor? Sí, fui productor. Mira, esa faceta no la conocía. Sí, tenía yo mis cochinos en el casco de una hacienda que compré en aquí en la salida de Querétaro. Ok. Ay, ¿cómo se llama el pueblo ese? No sé, ¿qué sería? ¿Tepozotlán? Sí, por ahí. Okay. Sí, y entonces ahí yo tenía mis cochinos y estaba el mayor tiempo que me fuese posible con ellos, y desde luego pues ya sabían que el domingo los invitaba a comer, ellos eran la comida y nosotros los comíamos a ellos. Ok. Bueno, pues esa parte no me la sabía. A ver, hablando un poquito también de gustos y preferencias, ¿cuál es el platillo de cerdo que más te gusta? El platillo de cerdo que más, pues para mí el guiso regio de los cerdos son las carnitas. Okay. Al estilo Michoacán. Al estilo Michoacán, sí. Tantas visitas a La Piedad y tantas visitas a Michoacán, sí. Seguro dejó el sello, ¿no? Sí. Bueno, pues como andaba yo muy metido en los cochinos en el Bajío, okay, pues a cada rato era unos atrancones de carnitas de cochino, pero en toda su extensión. Ramiro, la faceta vinculada obviamente a esta parte de investigador y de especialista, la parte docente. Déjame agregarte aquí eso. Como Daniel Heigan estaba muy ligado con las oficinas gubernamentales mexicanas relacionadas con salud animal, entonces tenía muchos contactos. Y cuando le dijeron que a quién recomendaba para que se empezaran a hacer más laboratorios de diagnóstico, y me mandó a mí. Y ahí empecé con la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico. Muy importante, por supuesto. Muy importante esa y entonces, faceta. Como tenía yo seguidores en todas partes de México y de Sudamérica, pues a cada rato me invitaban a una conferencia, a un congreso, etcétera, pero a condición de que llevara yo un tema importante, con ilustraciones. Y como yo era muy afecto a la fotografía, entonces si todo lo tenía yo altamente ilustrado, ¿no? Creo que sí te tocó, ¿no? Algo sí, ¿cómo no? Sí, algo de esta información fotográfica muy valiosa llegamos a publicar, Sí, pues por ahí andan los vistos de la caja, no sé si le he traído aquí o está en mi casa,
de ese valioso. Hay en el último recuento que hice, había más de 4,000 fotografías, transparencias. Porque además la inicié con transparencias. En esa época no era común que alguien que tomara fotografías tomara transparencias. ¿Impresos? Sí. Entonces, de ahí, bueno, tenía que llegar a mi casa, montaba todo mi circo de laboratorio de fotografía y órale, a darle. Y ese acervo fotográfico, por supuesto, era muy apreciado por la parte de los estudiantes. Esta parte docente que tú manejaste por tantos años, sin duda creo que el poder ver las lesiones, el poder ver las enfermedades, el estar en las granjas, que era muy importante, pues marcaba la diferencia para que... y eso sirvió mientras estuve en escuelas que tenían sistema tradicional de enseñanza. Aquí en esta universidad no se pudo, porque aquí el sistema era otro, y el sistema consistía básicamente en trabajar con seres de a de veras y a partir de eso hacer todo. Y como a los alumnos se les obligaba muchos gastos por esa vía, porque eso no lo pagaba la universidad, sino que cada quien hacía su pandilla y iban a buscar cochinos a las granjas, los abrían, les tomaban fotos, etcétera, y luego las presentaban. Entonces, eso permitía que se desarrollaran en esa línea, pero los costos los hacían que permanecieran de repente atados a su actividad tradicional. Claro. Muy, muy interesante esa parte también. Te comentaba hace un momento de la parte relacionada con la docencia, la parte académica, pues has sido formador y forjador de muchísimos especialistas y gente relacionada con el sector porcícola, pues a nivel México y a nivel mundial. Actualmente la tecnología permite hacer unas evaluaciones que antes no se hacían hacia los profesores. Así es. Y yo, por ejemplo, ahorita revisaba información sobre tu trayectoria académica y constantemente aparece la palabra inspiracional. Eres inspirador de mucha gente. ¿Qué se siente, doctor, cuando te dicen, oye, soy... Realmente no siento nada porque no se acercan a decirlo. Okay. Porque también mi función profesional me hizo cosechar un montón de enemigos en todo México. ¿Por qué? Porque de repente de Sonora me llamaban, véngase para acá y oiga, pero que el camión, que tarda mucho y demás. No, ahorita le mando el avión. Entonces me mandaban el avión, me subía, iba, hacía lo que tenía que hacer y me regresaba en ese mismo día o al día siguiente en avión, y eso a mis colegas se les atragantaba, y entonces era yo foco de tensión y de envidia y de disgusto en mis colegas. Por eso tuve que hacer la asociación de especialistas en cerdos para suavizarlos, amansarlos. Pues es que en un camino con tanta trayectoria e historia, pues siempre vamos a encontrar piedritas y también tremendas rocas, ¿no? Que obstaculizan. Pero al final el tiempo da la razón. Por eso actualmente estamos hablando de un homenaje que se te va a rendir en breve, que se llama Necoporcicultura. Se crea un evento técnico-científico por parte del AMBEC, por parte de los alumnos y exalumnos de la UAM, donde tú eres el referente, el nombre, el inicio de este evento. Su primera edición va a ser ahora en el 2023. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo te sientes con este? Pues me siento bien, digo, ya hace algunos años mi preocupación era que de repente mis enemigos se adueñaron de todo lo que estaba en mi periferia y me fueron marginando, ¿no? Pero también tuve alumnos muy brillantes que me hacían el juego y órale, véngase para acá, ahora váyase para allá. Y fue cuando comencé a tener atención en granjas en Sudamérica, que
pues en Sudamérica el especialista en cochinos que conocían era a mí. No había locales y los gringos no, pues cómo, pues si se hablaba inglés, cómo nos va a entender, y mis cochinos hablan español. Tienes razón. Entonces, digamos que una de las cuestiones que quería comentarte es que trabajé mucho en Colombia, y en Colombia llegaba yo a las granjas y paraba de cabeza todo, hacía todo lo que se me ocurría que podía ser de utilidad, y no me lo cuestionaban. Entonces me lo empecé a cuestionar cuando descubrí que muchos de mis clientes eran narcotraficantes, y entonces de repente por ahí nos caían los vigilantes del país, los soldados y demás. Pero eso mismo me pasó aquí también, en Sinaloa y en el norte del país. Atendí granjas que estaban ligadas al narcotráfico de manera importante. A lo largo de este tiempo, sin duda, la porcicultura ha cambiado mucho. Sí, claro, ha cambiado mucho. Y muchos de estos cambios fueron debido a los primeros enfoques de enseñanza y aprendizaje que fundamos en AMBEC, y luego en la Asociación Panamericana y en la Asociación Mundial. Y entonces ahí ya se fue consiguiendo que los veterinarios aprendieran medicina veterinaria en la escuela, no recitaciones. Quisiera cerrar esta entrevista preguntándote, por supuesto, toda tu experiencia es muy valiosa para la respuesta. El veterinario que actualmente quiere dedicarse a cerdos, ¿cuál sería el consejo que tú le darías para que sea un veterinario exitoso con esta noble especie? Bueno, pues básicamente, y eso ya lo hemos probado aquí, es que tienen que estar inmersos totalmente en los procesos fisiopatológicos, pero de verdad, no platicados, sino viviéndolos. O sea, atender animales enfermos de a de veras, y que se les mueran en las manos también. Sin duda. Pues sí, y esa es la manera de aprender, ¿o no es así? Al pie de los animales. Sí. Okay. Bueno. Y hay que estar. Pues ya ves que cuando los pongo a hacer necropsias, yo sin cuchillo. Doctor Ramiro, muchísimas gracias por esta entrevista. Caballero. De verdad me siento privilegiado de tener esta oportunidad. Ajá. Muchos éxitos en este Necoporcicultura, este primer evento donde tú eres el homenajeado, y es un evento que se va a celebrar año con año a partir del 2023. Ay.